Si hay una pregunta que nos hemos hecho desde siempre es, ¿de dónde venimos? Es quizá la pregunta más profunda de todas. Hoy vamos a explorar este gran misterio desde dos puntos de vista que parecen muy distintos, pero que son igual de fascinantes. Por un lado, la mirada de la ciencia, y por otro, el relato sagrado de la cosmovisión maya que conocemos gracias al Popol Vuh. Para este recorrido, primero vamos a hablar de ese misterio que nos une a todos. Después, nos meteremos de lleno en la historia que nos cuenta la química. De ahí, vamos a cambiar de perspectiva para adentrarnos en la sabiduría del relato del maíz. Y al final, vamos a juntar todo para ver qué lecciones podemos sacar de estas dos grandes historias. Muy bien, empecemos por el principio. Y es que antes de buscar respuestas, vale la pena detenernos un momento en la pregunta misma, ¿no? Esta necesidad de entender de dónde salimos es un impulso que todos compartimos, es algo que conecta a todas las culturas y a todas las épocas. A ver, pensemos, ¿cómo empezó todo? Esta pregunta ha sido el motor de la curiosidad humana por miles de años. Es como una chispa que enciende la investigación científica más rigurosa, pero también la reflexión espiritual más profunda. Y para responderla, pues la humanidad ha tomado caminos bien diferentes. Por un lado, tenemos el de la ciencia moderna que se basa en la evidencia, en experimentos. Y por otro están las cosmovisiones ancestrales, como la maya, que nos dan respuestas a través de relatos llenos de significado. Ambas son, en esencia, búsquedas de conocimiento, y las dos son increíblemente valiosas. Bueno, ahora sí, hagamos un viaje en el tiempo, pero un viaje larguísimo, ¿eh? Nuestro destino es la Tierra primitiva, hace miles de millones de años. Un mundo que hoy ni reconoceríamos, donde la química estaba a punto de hacer algo verdaderamente extraordinario. La teoría científica que hoy tiene más peso es la de Oparin-Haldane. La idea central, en pocas palabras, es que la vida no apareció así, de golpe, no. Fue un proceso muy lento, gradual. Surgió a partir de materia que no estaba viva, de moléculas químicas muy simples que existían en ese planeta primitivo hace, casi 4.000 millones de años. Es una cantidad de tiempo que casi no podemos ni imaginar. Entonces, ¿cómo ocurrió esto? A ver, imaginemos el escenario. Una atmósfera llena de gases como metano y amoníaco, pero, muy importante, sin oxígeno. Sobre este mundo caía energía por todos lados. Rayos de tormentas eléctricas, volcanes, radiación del sol. Toda esa energía fue como el empujón que hizo que los gases reaccionaran y se combinaran, creando moléculas un poco más complejas. Estas se fueron acumulando en los océanos, formando una especie de sopa primordial. Y ahí, por millones y millones de años, las cosas se fueron organizando solas, hasta que pasó. Ocurrió el milagro químico, la primera célula capaz de copiarse a sí misma. El inicio de todo. Pero esto no es solo una idea bonita. En 1953, dos científicos, Miller y Urey, llevaron esta teoría al laboratorio. Literalmente, recrearon esa atmósfera primitiva en un frasco de vidrio, le aplicaron descargas eléctricas para simular los rayos y se sentaron a esperar. El resultado, asombroso. De esa mezcla de cosas sin vida aparecieron aminoácidos, o sea, los ladrillos básicos con los que se construye la vida. Por primera vez se demostraba que el paso de la química a la biología era posible. Muy bien, ahora vamos a dejar el laboratorio. Demos un giro completo y viajemos a un mundo de palabra, de pensamiento y de propósito. Vamos a explorar el relato ancestral maya sobre la creación, ese que se narra en el libro sagrado, el Popol Vuh. En esta visión, el universo no nace por azar, sino con un propósito muy claro. Los dioses creadores, Tepeu y Gucumatz, primero pensaron el mundo, lo imaginaron, y luego, con el poder de su palabra, lo hicieron realidad. Aquí, la creación es un acto deliberado, lleno de intención desde el primer momento. Pero fíjense qué interesante, la creación no salió bien a la primera. Fue un proceso de prueba y error. En su primer intento, los dioses formaron seres de barro, pero estos eran muy frágiles, no se podían ni mantener en pie y en cuanto llovía, se disolvían. Claramente no eran los seres que los creadores estaban buscando. Así que lo intentaron de nuevo, esta vez con madera. Estos nuevos seres sí eran fuertes, caminaban y se movían, pero les faltaba algo fundamental. No tenían alma, ni corazón, ni memoria. No podían recordar a quienes les dieron la vida, y por lo tanto no podían honrarlos. Tampoco funcionó. Finalmente, al tercer intento, los dioses encontraron el material perfecto, el maíz. De la masa del maíz amarillo y blanco formaron a los seres humanos. Y este alimento sagrado no solo les dio un cuerpo y fuerza, sino también todo lo que a los otros les faltaba,
inteligencia, memoria y la conciencia para reconocer y honrar a sus creadores. En esta visión, por eso se dice que somos gente de maíz. Ya hemos recorrido dos caminos muy diferentes para explicar el mismo misterio. Ahora vamos a ponerlos uno junto al otro, no solo para ver en qué se distinguen, sino para descubrir la sorprendente sabiduría que, en el fondo, comparten. Si lo resumimos, las diferencias son claras. Por un lado, la ciencia nos habla de un origen químico, un proceso lento, que parece azaroso, donde la materia inerte se va organizando. Por otro, la cosmovisión maya nos ofrece un origen con propósito, a partir de una materia sagrada como el maíz, que desde el inicio ya trae la semilla de la conciencia. Son, pues, dos lenguajes muy distintos para describir el comienzo. Pero a pesar de todo, ¿qué nos enseñan en común? Ambas nos recuerdan que somos parte de algo mucho más grande. La ciencia nos muestra que estamos hechos de los mismos átomos que las estrellas y la Tierra. La cosmovisión maya nos enseña que estamos hechos de esa misma sustancia sagrada que nos alimenta. Ambas nos invitan a sentirnos interconectados, a buscar el equilibrio y a respetar la naturaleza. Al final, no importa el camino, ambas concluyen que la vida es un fenómeno increíblemente valioso y complejo. Y esto nos deja con una última pregunta. ¿Tienen que estar estas dos perspectivas en conflicto? ¿O son, quizás, dos lenguajes diferentes que intentan describir la misma maravilla? Tal vez la verdadera sabiduría no está en elegir una sobre la otra, sino en aprender a escuchar a ambas para así entender de una forma más completa nuestro lugar en el cosmos. Gracias por acompañarnos en esta reflexión.